Esta tarde vamos a hablar de tauromaquia. Bueno, el punto central va a ser, vamos a tratar de centrarnos en Madrid y en España para ver por qué sigue habiendo una práctica como la tauromaquia en un país donde entre el 80 y el 90% de la gente considera que no, o sea, nunca ha ido a una corrida de toros, nunca va a una corrida de toros a lo largo del año, pero un gran porcentaje de esas personas le parece normal que siga habiendo corrida de toros. Entonces, bueno, vamos a irlo viendo, pero hoy contamos con Marta Esteban Miñano, que es una persona con una larga trayectoria en el campo de la protección animal. Antes estaba con la Fundación de Ayuda a Animales, también ha estado en la Federación, en la FAPAM, y hace 10 años se dedica gran parte de su tiempo a la lucha contra la tauromaquia. Forma parte, ha sido presidenta a lo largo de estos 10 años, la mayor parte del tiempo, de la plataforma La Tortura No es Cultura. Colabora con la Red Internacional contra el Toreo, ha organizado varias de las cumbres internacionales anuales que realiza la red, y también directora internacional de Animal Guardians, y es consejera y vocal de comunicación del Consejo Independiente para la Protección de la Infancia. Por lo tanto, es un gran honor para nosotros contar con ella aquí en esta charla del San Antonio Alternativo, organizado por la Mesa de Bienestar Animal de Madrid. Para mí también es un gran honor haber podido colaborar en muchas ocasiones con ella a lo largo de estos años. Vamos a empezar primero para ver por qué realmente se mantiene una cosa como la tauromaquia. Como decía, si la mayor parte de la gente sabe que existe, pero tampoco alrededor del 80% de las personas no asisten ni siquiera ven por televisión una corrida a lo largo del año. Sería muy fuerte decir quizás que hoy en día ya no es como en el pasado, que en el pasado estaba muy arraigado el concepto de pan y toros, es decir, de pan y circo, es decir, que era un sistema de dominación de la población, de la ciudadanía, por parte de los poderes fácticos. Entonces les daban pan y les daban diversión, y siempre hay ese concepto que si el toro o el gladiador está peor que nosotros, porque al final va a morir, uno no está tan mal, uno como pueblo no está tan mal. Hoy en día realmente eso no se justificaría, no se le encuentra ese tipo de explicación. Y más bien lo que ocurre es que, aunque sea muy fuerte decirlo, pero la tauromaquia se ha vuelto una estructura prácticamente de tinte mafioso. Es decir, hay un círculo constante entre ganaderías y organizadores, apoderados, toreros, que organizan todo este tinglado de espectáculos taurinos, un negocio que es totalmente deficitario desde el punto de vista económico, pero que subsiste gracias a muchas subvenciones. Estas subvenciones después se canalizan y se ayudan a los políticos que van a aprobar estas subvenciones y a dirigirlas hacia sus colaboradores, ganaderos, toreros y apoderados. Entonces es todo un círculo vicioso que gira alrededor de esto. Antes que Marta nos hable de cierto tema muy importante, muy interesante, quería saber, porque todo esto puede existir y subsistir básicamente si hay un blanqueamiento de la imagen de la tauromaquia. O sea, tauromaquia y espectáculo con animales había prácticamente en toda Europa y en toda América. Pero poco a poco, cuando ha llegado la Ilustración, han ido desapareciendo. No queremos ir punto por punto. Cada paso se ha hecho para la abolición de la tauromaquia en la mayor parte del resto del mundo. Pero sabemos perfectamente que desde que existe la tauromaquia también ha habido un gran movimiento contra la tauromaquia. Si nos acercamos un poco más allá, no queremos ir hace 1000 años o hace 500 años,
pero vemos que a final del siglo XIX empieza a haber ciertos movimientos bastante fuertes. Y, por ejemplo, cuando se funda el Partido Socialista Obrero Español, desde el primer momento, tanto el Partido Socialista Obrero Español como el Socialista, que es el periódico que aparece unos años después, son netamente antitaurinos. Son netamente antitaurinos justamente porque piensan que las corridas de toros son un entretenimiento que está dirigido a eliminar, a obcecar la empatía de la ciudadanía y por lo tanto hacerlos más maleables y más dominables. Ahora, cuando ya entramos en el siglo XX, encontramos que en 1929, antes de la República, cuando ya estaba en construcción la Plaza de Toros de las Ventas y otras grandes plazas de toros del país, se prohíbe la entrada de menores a las corridas de toros, ya totalmente prohibida. Y esa prohibición queda en vigor prácticamente a lo largo de todo el franquismo y queda en vigor hasta 1982. En 1982 hay una orden ministerial que autoriza que los menores puedan asistir a la plaza de toros. Pero inmediatamente después hay una contraorden, o sea, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo contradice esa orden y dice que va en contra de la ley todavía vigente de 1929 y dice que la entrada de menores de edad sigue estando prohibida. Por un subterfugio, el ministro Corquera, en 1985, hace una ley de protección ciudadana, de comportamiento ciudadano, y ahí sí dice que los menores de edad pueden entrar a cualquier espectáculo, con lo cual logran derogar esa ley de 1929 y los menores de edad de cualquier edad pueden entrar a cualquier espectáculo taurino. Después de esto tenemos que empiezan a moverse a mover fichas para la prohibición de la corrida de toros, para la abolición de la corrida de toros. Empiezan los movimientos animalistas y también sencillamente movimientos ciudadanos que están en contra de la tauromaquia y podemos ver que hay ciertos puntos de inflexión. En 2008 empieza un movimiento en Cataluña. En Cataluña ya estaba prohibida la entrada de menores de 14 años, no de toda clase, no de menores de cualquier edad, pero de 14 años a la plaza de toros. En Cataluña empieza a tramitar una ILP, una iniciativa legislativa popular, para la abolición de la corrida de toros. Y hay que estar muy claro entre lo que es una prohibición y una abolición. Y esto es algo relativamente sencillo, o sea, en toda la ley de protección animal se considera que todos los animales tienen que estar protegidos, pero hay un apartado para los toros, para los bóvidos que se utilicen en festejos populares y en corridas. Lo que se logró en Cataluña a través de esa iniciativa legislativa popular que se votó y se aprobó en 2010 y fue efectiva a partir de 2012, fue que se aboliera esa excepción de que el toro sí pudiera ser maltratado, pudiera ser usado para festejos populares, a diferencia de otros animales que no pueden ser tratados así. ¿Qué ocurre? Que ya cuando se hizo la iniciativa legislativa popular, ya se preveía que iba a haber una contraofensiva por parte del sector taurino. Esa contraofensiva vino por varios lugares. Primero todo, obviamente, la abolición inmediatamente la recurrieron al Tribunal Constitucional, aunque tardó 6 años en tener efecto. Ahora, aquí en Madrid, ya de una vez, Ignacio González, que era vicepresidente en ese momento, Ignacio González anunció de que para la Comunidad de Madrid se declaraba la tauromaquia bien de interés cultural. Perdonen, tenemos animales en casa.
Entonces, ¿qué ocurre? Que el Partido Popular, que es uno de los que más ha tratado de blanquear y de blindar la tauromaquia, se dedicó a blindarla de alguna manera. Y siempre ha tenido una estrategia que era de anunciar algo como un hecho cumplido, cuando en cambio todavía ni siquiera estaban tramitándolo. Entonces, esta declaración de bien de interés cultural se empieza a tramitar. Como todos sabéis, Ignacio González, bueno, después la carrera que hizo, ¿no? Fue imputado por la Púnica y no tuvo mucha suerte política después. El mismo año, una organización local, el Refugio, hace una ILP tratando de replicar la iniciativa legislativa popular que había tenido éxito en Cataluña. Ahora, esta iniciativa legislativa popular, a pesar de que logra obtener más de 50.000 firmas que hacían falta, ni siquiera llega a debatirse. No llega a debatirse porque Salvador Victoria, que después ese sí fue imputado y entró a la cárcel por otros temas de corrupción, Salvador Victoria dice que sencillamente como se está tramitando la declaración de bien de interés cultural, que en ese momento sí se había empezado a tramitar, no tiene sentido debatir sobre una abolición que sería en contra de esta declaración de bien de interés cultural. Posteriormente a eso, bueno, se declara la tauromaquia bien de interés cultural en la Comunidad de Madrid. Después esto se sigue haciendo en otras comunidades de España, donde también se declara esto, y esto hace que de una u otra manera tenga que ser protegida por ley. Después de esto, paralelamente, el sector taurino también empieza con una iniciativa legislativa popular para declarar la tauromaquia patrimonio nacional español en toda España. Esa es una tramitación que está plagada de irregularidades, es decir, se reciben firmas por correo, se alarga el plazo de que tenía que ser de 3 meses, después se alarga a 6 meses y después prácticamente a 1 año, pero llega sí a debatirse en el Congreso de los Diputados. Ahora, realmente el proyecto de ley para declararla patrimonio a nivel español queda muy desvirtuado. Realmente no es el proyecto original. Pero de todas maneras, se logra aprobar en 2012. Entonces, a partir de eso, realmente la lucha para la abolición de la tauromaquia se vuelve mucho más difícil, porque hay una ley que fue aprobada por mayoría en el Congreso de los Diputados, ha sido aprobada también en el Senado cuando el Partido Popular tenía mayoría absoluta. Justo después, el ministro Wert, el ministro de Educación, también en 2013, aprueba el Plan Pentauro, que es un plan estratégico nacional de fomento y protección de la tauromaquia. Con lo cual, legalmente, la tauromaquia hay que defenderla y hay que destinarle fondos y recursos humanos y económicos a la defensa y a la promoción de la fiesta. ¿Qué pasó con la abolición en Cataluña? Que a raíz de esta protección legal que tiene la tauromaquia, el Tribunal Constitucional falla también en contra de la abolición en Cataluña y prácticamente la revierte. Ahora, la revierte porque dice que las comunidades autónomas no tienen derecho para prohibir las corridas, que sí tienen derecho para regularlas. Entonces, al año siguiente, esto ocurre en 2016, el año siguiente, en 2017, se hace una ley también en Baleares y en Baleares se prevé, o sea, se toma en cuenta esta declaración del Tribunal Constitucional y ¿qué se hace? Que ya que se sabía que no se podía eliminar, no se podía abolir o prohibir, entonces la regulan de cierta manera que prohíben la entrada a menores
prohíben la muerte del toro en la plaza. Cada toro no puede ser lidiado 20 minutos, sino solamente 10 minutos. No se puede usar banderilla, etc. ¿Qué pasa? Que el Tribunal Constitucional nuevamente dice que sí, que las comunidades pueden regular las corridas, pero hasta cierto punto. O sea, que el toro tiene que seguir muriendo, que hay que seguir usando la banderilla. Ciertos detalles para Baleares no pueden evitarlo, como por ejemplo la entrada de menores. Esto, todo esto es lo que ocurre a nivel nacional, a nivel legislativo nacional. ¿Qué ocurre en la Comunidad de Madrid? Aparte de eso, de la Declaración de Bien de Interés Cultural, ¿qué ocurre? Que muchos años antes había habido un gran blanqueamiento de la tauromaquia, probablemente incluso sin ser consciente. Por ejemplo, el queridísimo viejo profesor, que es recordado como el mejor alcalde de Madrid, etcétera, etcétera, escribió, por ejemplo, en 1951, escribió este libro. Que muchos años después fue recuperado y fue prologado por el Duque de Alba. Ahora, si uno lee este libro, es maravilloso, como todos los decretos muy líricos que hacía nuestro viejo profesor. Pero realmente, como incluso el Duque de Alba dice probablemente Tierno Galván tenía una imagen idealizada de la tauromaquia, y en 1951, que estaba en el exilio, probablemente ni siquiera había ido a ver nunca una corrida de toros. Pero todo eso contribuye al blanqueamiento de la tauromaquia. Es decir, hacer que hay muchísima gente que no piensa ir a ver una corrida en su vida, pero que le parece muy bien que esté la plaza de toros ahí y que se lidien no sé cuántos toros todos los veranos. Y compran todas esas explicaciones, que la tauromaquia da mucho trabajo, que es un llamado turístico, todas estas cosas que a lo largo de los años son desmentidas. Cuando Tierno Galván es alcalde también, no se sabe si por activa o por pasiva, pero también en 1981 se funda la Escuela Marcela Landa de tauromaquia aquí en Madrid, que es la escuela que está en el Nuevo Batán, o sea, en medio de la casa de campo. No quiero quitarle mucho tiempo a Marta porque tiene muchas cosas muy importantes que decirle, que decirnos. Resulta que cuando a lo largo de los años, viendo la iniciativa de todos los movimientos animalistas que hay, el gobierno, principalmente el gobierno del Partido Popular, trata y logra de blindar siempre más la tauromaquia. Entonces, por ejemplo, la casa de campo también es patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid. Supuestamente ahí todo lo que ocurre en la casa de campo tiene que seguir unas pautas. No es que yo puedo llegar, no es que cualquiera puede llegar y construir algo ahora en la casa de campo. Resulta que está históricamente esta parte donde antiguamente se llevaban los toros que después se llevaban a las ventas, y ahí está una pequeña plaza de toros y están las instalaciones de la escuela taurina. Resulta que está especificado que esas instalaciones se pueden usar única y exclusivamente para una escuela de tauromaquia. Ahí no la podemos quitar, por ejemplo, y hacer que sea una escuela de mimos o que sea una escuela de agricultura ecológica. No. Ahí tiene que haber una escuela de tauromaquia o nada. Entonces, como todas estas cosas, hay un concepto básico, tanto a nivel de ayuntamiento como a nivel de comunidad, que hay una junta de gobierno que puede tomar decisiones. Y las decisiones que toma la junta de gobierno las puede cambiar la junta de gobierno. Pero las decisiones que toma el pleno de la comunidad o el pleno del ayuntamiento solo las puede cambiar el pleno de la comunidad del ayuntamiento. Por lo tanto,
durante el gobierno de Manuela Carmena, el gobierno anterior en el ayuntamiento, se trató de limitar las atribuciones del ayuntamiento. Se trató de darle otro uso a la Escuela del Batán y de no seguir financiando con fondos públicos. Pero como fue un gobierno muy atenido a las leyes, no se pudo, o sea, todo lo que se revirtió, todo lo que se trató de hacer después fue revertido. Ahora, lo último que quería comentar era del tipo de subvenciones encubiertas que hay en la Comunidad de Madrid y en toda España. Por ejemplo, hay un caso, hay un portal taurino que estudia muy bien las cosas, viendo cuánto se invertía en tauromaquia en el pasado, no a nivel de cifra, no cuántas pesetas se invertían ni cuántos euros se invierten ahora, sino cuánto valía la inversión que había en determinada época en pesetas y cuánto equivaldría ahora. Son cálculos que hacen los taurinos, no los hacemos nosotros los antitaurinos. Entonces, bueno, este blog para quien quiera divertirse se llama Taurología y está muy bien hecho. Y entonces, prácticamente el canon de las ventas, la Plaza de Toros de las Ventas es de la Comunidad de Madrid. Entonces, todas las obras de reforma, todas las obras de mantenimiento mayores, tiene que pagarlas la Comunidad de Madrid. El arrendatario paga un canon, paga un alquiler anual y tiene que encargarse de las pequeñas reformas y de las pequeñas reparaciones constantes. Pero el costo real, quien lo carga es la Comunidad de Madrid y por lo tanto los contribuyentes. Quiero saber que, por ejemplo, hasta 1968, desde tiempos inmemoriales, se pagaba en pesetas lo que sería equivalente hoy en día a 542.000 euros. A partir de 1968 pasa exorbitadamente al equivalente, a lo que sería el equivalente de 8 millones de euros. En 1979, viendo que eso realmente era insostenible, vuelve a bajar a 5 millones de euros. De 1981 a 89, cuando es presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, del PSOE, se pasa a pagar 2.400.000 euros. Cuando es Ruiz Gallardón, vuelve a subir hasta 3.200.000 euros. Cuando está Esperanza Aguirre, vuelve a subir a 5 millones de euros, pero de un momento a otro, también durante la presidencia de Esperanza Aguirre, baja a 2.300.000. Siendo entre cuando está Ignacio González, que también Ignacio González fue el promotor y también sabe de la ILP, de la Declaración de Bien de Interés Cultural, él también tiene mucho que contar. Lo vuelve a bajar a 2.300.000 y Cristina Cifuentes lo vuelve a bajar a 2.100.000. Hago notar también que todas estas personas que he estado nombrando, Cristina Cifuentes, todos los grandes del Partido Popular, en algún momento, antes de tener los cargos que tienen, también tienen la presidencia o la dirección o son consejeros del Consejo de Asuntos Taurinos o de la Comunidad de Madrid o a nivel nacional. Entonces, bueno, esto era para hacerles ver por qué es tan difícil legalmente hacer que se termine la corrida de toros. Ahora quisiera pasarle el testigo a Marta, que ya las he presentado y ella ha estado trabajando mucho estos temas. Bienvenida, Marta. Tienes que activar el micrófono. Ya está. Hola, Sandro. Desde luego, hola. Para mí el honor es estar contigo, que has sido un compañero durante todos los años, pionero, y el que eres el mejor a ponerme el semáforo rojo cuando estoy a punto de meter la pata. Siempre estás tú ahí para decirme cuidadito y eres una persona que quiero un montón. Así que muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a las mesas por crear este San Antón virtual y no permitir que nos callen. Voy a poner esto para no pasarme tiempo. Que no callen la voz de los animales estos partidos que, como demostraremos, se mueven entre la mafia, la corrupción
y siempre en intentar eliminar la empatía natural que tenemos hacia otros seres, y que precisamente esta empatía natural hacia otros seres no humanos, cuando se destruye, destruimos nuestro propio futuro, como está pasando con la degradación del planeta. Entonces, defender a los animales es defender también la vida humana, porque todo va unido. Voy a empezar, voy a compartir pantalla y os voy a pasar una presentación. A ver si me da tiempo a hacerla. Me avisáis cuando la estáis viendo. ¿Veis ya la pantalla? Sandro, si me puedes decir, ¿no tienes altavoz? Bueno, está perfecta. Ok, entonces vamos a ver por qué sigue existiendo la tauromaquia. Primero vamos a hablar un poquito de cuál es la situación. Estamos viendo que la tauromaquia, las corridas de toros han caído en un 63,4% desde 2007, que el 81,4% de los votantes afirman que no están a favor de la tauromaquia. Y que no son solamente las corridas de toros, porque todos los festejos taurinos caen, ¿no? Incluidos los festejos populares que hasta ahora se estaban manteniendo más o menos. Pues básicamente es porque tienen un balón de oxígeno, están muriendo y se le alimenta. ¿Con qué se le alimenta? Con nuestros fondos y con nuestro dinero, que vienen no solamente desde distintos estamentos en España, sino también desde Europa. Vemos que el 77,5% de los festejos taurinos se concentran solo en 4 comunidades autónomas, con lo cual sería lógico que el resto de comunidades pudieran elegir si quieren tener o no tauromaquia, en vez de ser algo centralizado como están haciendo. Y es muy interesante ver que el dato de votantes, ¿no? Porque fíjate que el 81,4% de los votantes no están a favor de la tauromaquia, pero como mencionaba Alessandro, el problema está en el que a mí no me gusta, pero yo no la prohibiría, ¿no? Esa es la hipocresía enorme. No me gusta, pero no la prohibiría. Me parece una barbaridad, pero no la prohibiría. Están torturando animales, pero no la prohibiría. Bueno, pues ahí tenemos un trabajo de concienciación muy importante contra esa gente, para que reflexione si algo que le parece terrible, ¿por qué no lo prohibirías? Sin embargo, vemos también que es algo generacional, porque el 52,4% de los votantes menores de 35 sí la prohibirían, de todos los partidos. A mí me parece muy interesante que la mayoría de los votantes del PSOE la prohibirían, un 66,5%. Incluso entre los votantes del PP, un 45,4% no está a favor, pero el 43,4% del PP no las prohibiría. Un 11,4% sí las prohibiría. Incluso en Vox dicen que el 42% no les gusta la tauromaquia, pero el 58% no lo prohibiría. O sea que incluso entre el PP y Vox vemos un porcentaje superior al 40% que no les gusta la tauromaquia. Y ahí tenemos un trabajo enorme que hacer en esa gente que no les gusta la tauromaquia, pero que no están dispuestos a prohibirla. En Ciudadanos todavía es mayor, con una oposición de un 64%, pero solamente el 22% los prohibiría. En cambio, en el resto de las fuerzas políticas, el 70% lo prohibiría. Entonces, hay un trabajo enorme de concienciación para que la gente que no le gusta la tauromaquia haga algo al respecto. En cuanto a los hábitos culturales, solo el 5,9% acudió a una corrida de toros. Y si lo comparamos con música o con cine, pues vemos que la diferencia es enorme. En cuanto a los profesionales taurinos y el empleo, que tanto nos dicen que se va a perder empleo, etcétera, resulta que con carné vigente en el 2019 solamente hay 5.000 personas. Carné vigente puede ser que haya hecho una corrida al año. Con lo cual, realmente los que viven de esto exclusivamente, pues yo creo que es un puñado de gente muy pequeño al que se le está avisando desde 2007 que esta actividad se acaba y que estoy convencida de que tienen otras actividades para poder sobrevivir, exceptuando pues, los toreros que más ganan, que son, como sabemos, no llegan a los dedos de la mano. Con lo cual, que no nos metan el cuento de la pérdida de empleo. En cuanto a las ganaderías, pues ¿qué es lo que vemos? Pues que a pesar de que caen los festejos taurinos, caen todo un 64%, resulta que cada vez hay más ganaderías de lidia. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues es muy claro, porque viven de subvenciones.
Todos estos datos que estoy dando han sido trabajados exhaustivamente por Abatma, al que tengo que agradecer el poder utilizar su trabajo en este momento para contaros esto. Pero llegaron a encontrar incluso que casi 1/3 de los ingresos de las ganaderías de lidia vienen del Programa Agrario Común de la PAC, más todo lo que se le dan en las comunidades autónomas, a nivel estatal, etc. Pensar que si se les está dando, si un 31%, ¿no?, proviene del Programa Agrario Común, fijaros qué desperdicio es cuando los costes en salarios medios de estas ganaderías son 5.000 euros al mes. O sea, que están recibiendo millones y millones, pero resulta que no están dando trabajo. Entonces, si están recibiendo millones y millones, pero no están dando puestos de trabajo, ¿quién se queda con los millones? Los 4 o 5 empresarios taurinos, que después veremos están muy relacionados con el PP y con toda la corrupción política, toda la tauromafia que les apoya. Se calcula que hay aproximadamente unas subvenciones, unos 500 millones al año, pero es muy difícil de saber por qué vienen de Europa, vienen del Estado central, de distintos ministerios, vienen de diputaciones, vienen de comunidades autónomas y vienen de distintos municipios. Entonces es realmente muy, muy difícil saber la cantidad exacta que varía cada año. Importante que todas estas subvenciones se están haciendo en contra de la población, que un 78% está en contra de que se subvencione la tauromaquia. Las subvenciones de la PAC, como hemos dicho, es un 31,6% de los ingresos de las ganaderías aproximadamente y reciben millones ingentes. 276 ganaderías recibieron entre 50.000 y 500.000. Una ganadería recibió 25 millones, estamos hablando de datos desde el 2002, 2013 hasta el 2019, aunque hay datos que faltan por el medio que no han podido encontrar y que por lo tanto se supone que puede ser mucho más, pero estamos hablando de millones y millones de dinero de los europeos. Aquí vemos, por ejemplo, a nuestro querido fundador del toro, presidente de la Fundación del Toro de Lidia, que además de por el amor al arte, pues parece ser que lo hace por algo más, ya que ahí recibe unas importantes cantidades de dinero. Y también podemos entender por la foto que vemos al lado que por qué tenemos también importantes figuras del Partido Socialista que están utilizando sus preferencias personales y sus amistades personales para frenar otro movimiento muy importante que hay dentro del Partido Socialista para acabar con esta ayuda ingente a la tauromaquia. Entonces, en este momento del Partido Socialista tenemos dos ramas, los que realmente quieren ir y acabar con esta barbaridad que es la tauromaquia, pero todavía hay otros, como podemos ver aquí a Carmen Calvo, que siguen utilizando sus puestos políticos para ir incluso en contra de los derechos de la infancia, del interés superior de la infancia, ya que se está resistiendo terriblemente a que la nueva ley contra la violencia a la infancia incluya la prohibición de que los niños puedan torturar animales en escuelas taurinas. Aquí vemos otros ejemplos, hay cientos y cientos gracias al trabajo de Abatma. Estamos hablando de cantidades realmente muy importantes. Y no solamente se recibe de la PAC, se recibe también este dinero de la PAC que debería de ir dirigido a producir alimentos de calidad, pues se está utilizando a torturar animales. También vienen de la FEDER. Vemos que, por ejemplo, en Aranjuez se utilizaron fondos de la FEDER que son para ayudar a zonas necesitadas, etcétera, y lo están utilizando para la Plaza de Toros de Aranjuez, y como estos hay muchos casos en España. Actualmente, las ayudas anunciadas por el Ministerio de Cultura fueron ayudas al desempleo, que lógicamente no lo pueden evitar, porque si la gente está aportando dinero, pues les tienen que ayudar al desempleo, pero realmente son cantidades muy, muy pequeñas. También vienen del programa europeo CREA, que son préstamos blandos, digamos, y que pueden los taurinos acceder a ellos también a través del ICO, pero aquí estamos hablando de préstamos, o sea que ya no es a fondo perdido, ¿no? Sí hay premios de tauromaquia y sí hay ayudas a la Fundación del Toro de Lidia.
También sabemos que desde el Ministerio de Agricultura se ha dado dinero para apoyar a las ganaderías de lidia. También desde el Ministerio de Fomento se han dado ayudas y, bueno, desde comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos, montones. Los gobiernos de 8 comunidades autónomas y 9 diputaciones tienen presupuestado para el 2020 11 millones de euros. ¿Qué pasa en Madrid? En Madrid, donde había, antes de la pandemia, 490.000 personas que padecen exclusión social severa, el gobierno de la comunidad ya había presupuestado antes del COVID más de 4 millones de euros a la tauromaquia, ¿no? Aparte del director general de Asuntos Taurinos, que tiene un salario pues importante. Se supone, siempre nos dicen que es que ellos cobran de la Plaza de Toros, un canon, etcétera. Pero también fue el director de la Plaza de Toros, el gerente de la Plaza de Toros, el que dijo que si no fuera por todas las demás actividades que se hacen en la Plaza de Toros, es decir, conciertos, eventos deportivos, etcétera, sería insostenible. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vienen grandes figuras no hacen beneficio, cuando grandes figuras del toreo no consiguen hacer beneficio porque cobran tanto que no gana la plaza. Y cuando vienen de segunda categoría no se llena la plaza. Entonces, los toros proporcionan pérdidas a la plaza de las ventas y lo único que lo sostiene es el resto de evento. Entonces, canon sí, pero saquen ustedes los toros y seguramente podrán subir ese canon. Pero como si eso no fuera poco, pues se ha decidido ahora Madrid pues aprobar 4,5 millones a las ganaderías de lidia por el COVID. 3 millones a través del IMIDRA y 1,5 a través del Programa de Desarrollo Rural. Fijaros la comparación. 64 ganaderías de lidia van a recibir 4,5 millones. 1.400 ganaderías de vacuno les dará solo 1,2 millones. Es brutal. Es absolutamente brutal. Y la agricultura, cero. Ayudas por el coronavirus, cero, a pesar de Filomena y de todo eso. Y si lo comparamos, por ejemplo, con todas las artes escénicas, teatro, cine, ópera, danza, etcétera, estos recibirán 4,2 millones de euros, todos juntos. Toros, 4,5. Es una verdadera vergüenza. También hemos sabido que Almeida ahora ha decidido pues, recuperar la gestión directa de la Escuela Taurina Municipal y se les va a dar aproximadamente 1 millón de euros solamente para ponerla en marcha para lo que es la renovación, ¿no? Y esto es importantísimo entender que esto incumple derechos fundamentales que están dispuestos a saltarse el interés superior del menor, la Constitución española que dice que tenemos que seguir lo que digan los convenios ratificados por España, es decir, el de la Convención de los Derechos del Niño, cuyo órgano gestor, cuyo órgano que vela por el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, ha dicho España que tiene que prohibir que los niños y niñas estén como espectadores o como toreros. Recientemente, la Plataforma de Infancia, que reúne a 68 organizaciones de infancia, las más importantes de España, acaba de hacer la misma petición al Gobierno, que está ignorando y está dispuesta a saltarse el interés superior del menor para defender la tauromaquia. Esto es lo que estamos viviendo hoy en día. Bueno, en cuanto a corrupción, yo empecé a mirar solo por encima y no me ha dado tiempo, pero ya es exagerado, ¿no? Desde Salvador Victoria, que fue consejero de presidencia en la Comunidad de Madrid, presidente de Centros de Asuntos Taurinos, que está envuelto en la Operación Púnica, Carlos Fabra, que ya sabéis su historia terrible, no solamente con el abuso de menores, sino tal que una de las cosas que hacía era obligar a los ayuntamientos a comprar entradas a las corridas de toros. En fin, estamos llenos de casos de gente del PP y también de otros partidos, pero sobre todo del PP, que han utilizado sus puestos públicos para favorecer la tauromaquia como si fueran una organización mafiosa. Por ejemplo, en el caso Malaya, para blanquear dinero. Aquí vemos que Fidel San Román, que implicado en toda la corrupción inmobiliaria, etcétera,
pues gran amigo de Esperanza Aguirre, ¿no? Podemos ver, y que fue el que incluso trabajó la adjudicación de la Plaza de Toros de las Ventas. ¿Veis cómo están PP, corrupción y toros constantemente unidos? Lo mismo en el alcalde de Burgos, con el caso Gamonal, también hizo una plaza de toros sin ningún tipo de licencia. Vemos grandes empresas, las más millonarias, como el tema de Mau. Bueno, ¿qué pasa con Mau? Pues que la familia Mau tiene ganadería de lidia, o por lo menos tenía, y también están envueltos en la corrupción de que el PP les daba tierras a cambio de que ellos pudieran, pues con unas, os podéis imaginar, adjudicar suelos con unas condiciones súper favorables para poder construir y explotar colegios privados. ¿Y quién estaba detrás? Bueno, pues resulta que quién es el presidente de Mau, pues es sobrino de Dolores de Cospedal. O sea, ahí vemos otra vez más el entramado corrupción, tauromaquia, PP. Aquí vemos otro, por ejemplo, empresario muy amigo de nuestro querido rey emérito, que es Juan Villar Villar, que muy taurino, que siempre quiso ser gerente de la Plaza de Toros de las Ventas y que está entre los papeles de Bárcenas. Aquí vemos otro ejemplo. Mirad, en esta reunión es una presentación del PP en Andalucía, en un acto electoral en el que aparecen todos estos miembros de la familia Contreras, que están ahí y que dices, bueno, ¿y estos quiénes son tantos Contreras? Pues son los que reciben los 25 millones de euros de la PAC y que están imputados por también la financiación ilegal al PP. ¿Qué es lo que estamos viendo? Muy sencillo. PP, ¿por qué apoya la tauromaquia? No por amor al arte, porque los empresarios taurinos les pagan, se hacen favores cruzados. Yo te doy subvenciones, tú me das dinero para mis campañas electorales y si puedes me colocas cuando acabe mi carrera política. Y es la razón por la cual esto está ocurriendo. ¿Cuáles son las soluciones que podemos hacer? Concienciación, porque contra los más poderosos nada pueden hacer contra las plazas vacías. Tenemos que seguir concienciando. Estamos grabando cuando tienen lugar corridas de toros para mostrar la crueldad, la estamos difundiendo y las plazas cada vez están más vacías. Esto no debemos dejar de hacerlo nunca. Los poderosos no pueden hacer nada contra las plazas vacías. Tenemos que seguir con la denuncia social. Hemos hecho unos trabajos impresionantes consiguiendo ser tendencia a nivel mundial, como en esta campaña fuimos tendencia en varios países y fuimos tendencia a nivel global, y eso hace que los políticos se entren en pánico y vean que no les compensa ese trafiqueo si pierden votos. Y ahí es donde está el siguiente paso que tenemos que hacer. Concienciación, tenemos que hacer presión social y tenemos que vigilar nuestro voto. O sea, ya sabemos quiénes son los que están detrás de todo esto y los que quieren recibir favores del mundo de la tauromaquia. Yo os invito a que todos vosotros sigáis a la Marea Antitaurina. No es una organización, no es una asociación, es como si fuera un punto de encuentro. Si tienes tú campañas antitaurinas, contáctanos, nosotros vamos a difundir aquí tu campaña antitaurina. La diferencia es que si antes, por ejemplo, en Parla había 10 antitaurinos, cuando ha hecho falta hacer una campaña para que no se dieran subvenciones a la tauromaquia recientemente, lo que hemos hecho es todo el grupo de Marea, incluido varios países, nos hemos unido para ayudar a los compañeros de Parla y qué es lo que se ha conseguido parar esas subvenciones. Si fueran solamente 10 personas sería más difícil. Lo que queremos ahora con la Marea Antitaurina es, esto no pertenece a nadie y pertenece a todos. Mándanos tus campañas, la vamos a apoyar cientos y cientos de personas y vas a tener una fuerza en tu lugar, en tu región o en tu pueblo o en tu ciudad que no tenías nada antes. Y lo único que haremos es apoyarte. Entonces, por favor, sumaros aquí. Hemos hecho muchísimas campañas, algunas nacionales, otras internacionales. Desde Ayudas Tauromaquia No, que consiguió reunir a casi 1000 asociaciones en contra de las ayudas a la tauromaquia, y estamos convencidos de que el Gobierno central habría ayudado mucho más si no fuera por esto. Hemos parado, por ejemplo, recientemente que querían introducir los toros de fuego y ensogados en Madrid. Hemos parado corridas de toros como las de Estepona, la Plaza de Toros. Hemos ayudado a Perú, hemos ayudado a Colombia, hemos ayudado a Ecuador.
hemos trabajado lo de la UNESCO, hemos trabajado lo de la PAC, que por primera vez en su reglamento han introducido que no se darán ayudas a la tauromaquia, hace falta que eso después se concrete en su implementación, pero eso se ha logrado siendo TweetStorm mundial otra vez. Y bueno, pues hemos parado las corridas de San Sebastián de los Reyes, de Aranjuez, y digo, no yo, sino todas las personas que han apoyado una por una en estos TweetStorm que han sido organizados con el gran apoyo y el gran saber hacer de organizaciones como ACME y Gladiadores por la Paz, a los que quiero agradecer porque sin ellos no hubiéramos podido organizar todo esto y sobre todo Carmen Patricia y Pablo, que han sido los artífices de que se pudiera crear este grupo de organizaciones de toda España y cada vez más de todo el mundo. Y con esto acabo. Os pido a todos aquellos que no os gusta la tauromaquia pero que no la prohibirías, o que no os gusta la tauromaquia pero me da mucha pereza participar en el próximo TweetStorm, recordar las palabras de Martin Luther King: no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Hagamos lo que falta, lo que haga falta y hagámoslo unido. Y estoy convencida que antes de 10 años habremos acabado con la tauromaquia en España y por ende en el resto del mundo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marta. ¿Tenemos algunas preguntas? Tenemos algunas preguntas. La primera, el Gato Arc pregunta, aunque yo creo que ya a lo largo de tu presentación la has contestado. Entonces, ¿en manos de quién está la abolición? Porque de los políticos. La tauromaquia está blindada, o sea que los toros y caballos, así como las fiestas con bóvidos, pueden esperar. Creo que a lo largo de la presentación lo has contestado. O sea. Buenos días. Sí, yo creo que está en 3 pasos, como he dicho. La concienciación. Nada pueden hacer contra las plazas vacías, tenemos que seguir denunciando y denunciando. La presión social, unidos, no es lo mismo que estén 10 en un pueblo solos, que estemos todos unidos apoyando a esos 10 que están en ese pueblo. Entonces, presión social, estamos consiguiendo ser tendencia en Twitter a nivel mundial y están cambiando la postura de muchos partidos políticos. Y a tercer nivel, mira tu voto, no votes a aquellos que están defendiendo la tortura. Otra pregunta que hay, Lola pregunta que cuando se investigan empresas de tauromaquia, un porcentaje muy alto, hasta hace poco eran empresas inmobiliarias que se fueron a pique con la anterior crisis del ladrillo. ¿De esto hay cifras? No, no tenemos cifras. Tenemos incluso artículos que a veces los taurinos son sus peores enemigos, en las cuales ellos dicen que cambian de nombre y que hacen todo tipo de triquiñuelas para seguir. Al final es para recibir las subvenciones como ganadería de lidia, pero realmente van destinadas a otras cosas, ¿no? Entonces, no, es un trabajo pendiente que hay que hacer, así como yo, si hay algún periodista de investigación que esté dispuesto a armar todo este conglomerado de relaciones entre partidos políticos, corrupción y tauromaquia, creo que hay muchísimo trabajo por hacer y estoy convencida de que si alguien realmente serio se pone a ello, encontraríamos información verdaderamente increíble. Otra pregunta ¿es cierto que se regalan la mayoría de las entradas? Sí, se regalan, como hemos visto, bueno, las diputaciones obligaban a los ayuntamientos a comprarlas, regalan a la gente joven porque saben que si no renuevan la generación de taurinos pues están acabados, se regalan a personas mayores y sobre todo se hacen muchísimos descuentos. Por eso que no es rentable, es imposible que sea rentable. La siguiente pregunta, ¿podríamos tener un estudio escrupuloso hasta ahora de los fondos Next Generation de Europa para proyectos de tauromaquia? Bueno, pues yo creo que si alguien se siente capaz de hacerlo, que nos contacte y vamos a ver si entre todos podemos juntar los fondos necesarios para poder subvencionar ese estudio. Entonces, realmente lo que nos hace falta es la gente que quiera hacerlo
y nosotros estamos dispuestos dentro de la capacidad que podamos, ya que como sabéis nosotros trabajamos a base de donaciones, de poder sacar adelante esos estudios. Entonces siguen preguntando y dice, entonces lo que hay que hacer ahora es sacar la tauromaquia, por lo menos en Madrid, de la Declaración de Bien de Interés Cultural. Sí, y de patrimonio inmaterial en España. El problema es que cuando en Madrid, mientras esté gobernando la derecha, la derecha es empresario taurino, aquí te doy subvenciones, aquí te doy favores, tú pagas mi campaña electoral y tan amigos. Mientras eso siga existiendo, mientras gobiernen estos partidos, no vamos a poder sacarlo. Eso va a estar muy difícil. A nivel nacional tenemos el patrimonio inmaterial que fue declarado, como sabéis, hace años y que ha impedido que se prohíba las corridas de toros en Cataluña o que se saque adelante la regulación que se quería hacer en Baleares. Y eso es porque es patrimonio inmaterial. El problema es que como se hizo mediante una ILP taurina, que habría que ver si no hay tongo ahí, pero bueno, se hizo con una ILP taurina, es muy difícil que un partido decida que algo que se ha decidido mediante la recogida de firmas ciudadanas lo voy a eliminar. Quizá tendríamos que hacer una ILP antitaurina, que sería muchísimo trabajo y tendríamos que ver si eso podría conseguir, pero al final está en la voluntad de los partidos políticos. Yo estoy convencida de que hay partidos políticos actualmente, que todos sabéis quiénes son, que no tendrían ningún problema si tuvieran mayoría de eliminar por decreto esa declaración de patrimonio inmaterial, básicamente porque el 81% de la población española está en contra. Bueno, creo que no pregunta el mismo Gato Art, pregunta cómo vemos el futuro. Yo creo que de una u otra manera creo que sí hay una luz al final del túnel, ¿no? Por lo menos ya estamos enfilados en el túnel. A ver, tenemos que estar preparados porque con esto del COVID hemos visto cómo se han cancelado muchísimas corridas de toros y bueno, estamos viviendo el sabor agridulce del terrible sufrimiento que está produciendo el COVID a tantas personas y por otro lado tantos animales que se están librando de la tortura, ¿no? Pero tenemos que estar preparados que van a volver y allí donde esté el PP, Ciudadanos y Vox van a meter gran cantidad de dinero para que haya muchas corridas de toros. No nos tenemos que desanimar cuando esto suceda, tenemos que seguir luchando con esos 3 pilares de lucha, pero yo estoy convencida, yo no le doy más de 10 años, sinceramente. Creo que en 10 años, si queda algo de tauromaquia, si hemos logrado tanto en los últimos 10 años, tanto, más y si queda algo será anecdótico. Estoy absolutamente convencida si seguimos luchando unidos como lo estamos haciendo hasta ahora. Sí, además que hace 10 o 15 años realmente era muy raro que alguna personalidad saliera del armario y dijera soy antitaurino. Incluso todos nosotros en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, teníamos que callarnos y llevar la procesión por dentro. Y ahora de verdad hay siempre más gente que se declara antitaurina y eso es lo que tenemos que realmente hacer, porque por más que sea, los políticos hacen leyes y las leyes van siempre detrás de la concienciación ciudadana. Entonces, así, bueno, muchas gracias, Marta. Solamente quería añadir una cosa. Tampoco nos desanimemos cuando veamos que entran en las escuelas a enseñar tauromaquia a los niños, cuando vemos que anuncian y meten mucho dinero para hacer una promoción de una corrida de toros, porque no pueden luchar contra las redes sociales. Y en las redes sociales somos millones que estamos constantemente concienciando y si lo pones en una balanza, el poder publicitario que tienen ellos y el que tenemos nosotros, el de ellos no llega ni al 0,1%. Y como resultado estamos viendo que incluso hijos de toreros están diciendo a sus padres que dejen de torear y se están declarando antitaurinos. Así que vamos a vencer, solamente sigamos ahí todos unidos y presionando. Sí, hay una última pregunta que dice, bueno, penúltima. ¿Qué hace falta para presentar una ILP exactamente? ¿Se podría usar la base de Cataluña?
Bueno, Sí, necesitamos un abogado que nos ayude bien, alguien que conozca mucho cómo funcionan las ILPs, que se podría conseguir, pero sobre todo lo que necesitamos es una red brutal de gente en todas las comunidades autónomas que sea capaz de recoger muchísimas firmas de calidad que no vayan a ser rechazadas. Yo creo que deberíamos de ir, si son necesarias 500.000, al menos a por 1 millón. Entonces, para eso lo que necesitamos es que haya mucha gente en todas partes dispuesta a recoger firmas. Sin eso, siendo unos pocos, podemos fracasar y sería contraproducente. Ojalá nos escribáis muchos, os sumáis muchos y pronto podamos decir que tenemos una red lo suficientemente fuerte como para recoger esas firmas y a nivel administrativo lo arreglaríamos para que siguiera todos los requisitos. Así que realmente hace falta mucha voluntad y mucho esfuerzo de parte del movimiento. Sí, además que yo agregaría una cosa. Tenemos la experiencia de 3 ILP antitaurinas que se hicieron. La primera fue de la Cataluña, que fue bien planificada y tenía previsto cuál era la aritmética parlamentaria que había en ese momento. O sea, se sabía que iba a llegar y que iba a haber gente para debatirla y había posibilidades de que ganara. La de Madrid fue un acto de fe. Llegó, se recogieron las firmas, pero no había realmente una aritmética parlamentaria en ese momento como para que tuviera éxito. Y en Andalucía en ese momento ni se llegó a recoger las firmas, ni habría habido tampoco una aritmética parlamentaria. Entonces, realmente el problema es que si reunimos 1 millón de firmas, haya políticos que estén dispuestos a decir, oye, son 1 millón de firmas. Somos 46 millones de habitantes y 1 millón de mayores de edad han firmado para que se haga esta ley. Entonces lo tomen muy en serio. Sí, la última pregunta que hay, y después creo que ya tenemos que dar paso a lo siguiente, es el argumento muy manido de que si no hay corrida, el toro de Lidia desaparecería. Bueno, eso es una cosa que uno de los tantos argumentos taurinos. El toro de Lidia, tampoco tenemos por qué mantener una especie, una raza para que sea masacrada en una plaza de toros, sino también habría que ver cuántos otros, incluso humanos, desaparecerían si nos basáramos en el hecho de tener que torturarlos para que sobrevivan. Sí, porque solamente se puede extinguir una especie, no una variedad, ¿no? Y el toro es una variedad de bovino y hay millones de bovinos en el mundo. Yo lo comparo siempre como, imagínate que de los perros Beagle empezaras a seleccionar los más agresivos y los que muerden, hasta que tuvieras, los vas cruzando entre ellos hasta que tuvieras todos los Beagle que muerden. Y entonces con esos haces festejos. ¿Qué es lo que se extinguiría si paras esos festejos y si paras esa selección de beagles que muerden? Pues beagles que no muerden. Y eso es exactamente lo mismo. Dejaríamos de tener toros que han sido criados para que embistan y tendríamos toros que no embisten. Claro, bueno, lamentablemente ya es la hora y el enemigo es el tiempo, como siempre. Y bueno, deseando escuchar a Óscar Horta. Sí, muchas gracias, Marta. Y ahora dentro de poco, dentro de unos minutos, vamos a tener a una gran persona. Realmente espero que todos se queden escuchándolo porque es una de las personas de las que yo por lo menos he aprendido más en mi vida. Es muy reconocido a nivel internacional y debería ser conocido mucho más. Es el filósofo y activista Óscar Horta. Bueno, muchas gracias, Marta. Y gracias a ti, Sandro. Seguimos gracias en la batalla. A las mesas. Muchas gracias a todas las mesas por organizar esto. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Adiós.